y haya organizado su tiempo para la fase final del semestre. El tema el día de hoy es modo de evaluar la capacidad lectora de una persona. Voy a iniciar de la siguiente manera. Muchas veces uno de estudiante al inicio de la carrera media, posteriormente universitaria, no lee lo suficiente o no ha leído lo suficiente, lo cual viene a repercutir y afectar el contenido de los textos y a veces nos resulta incómodo y nos hacemos las preguntas, ¿y esto qué? ¿Qué quería decir? ¿Qué mensaje contiene? Lo cual viene a repercutir en otros aspectos, como por ejemplo también que cualquier ruidito nos distrae. No tenemos esa atención necesaria para realizar una lectura adecuada. Y esto repercute, como lo mencionaba, ya a nivel universitario un poco más. Máxime que los contenidos, conforme se va avanzando en la carrera, a veces resulta difícil comprenderlos. Entonces, para ello es necesario también adquirir la velocidad lectora. Hace 8 días trabajamos lo que era seguimiento al dedo, una estrategia para mejorar la velocidad. Así también en ese, o la mano de diferente manera para darle seguimiento a una lectura de 3000 palabras en un minuto. No sé si alguno realizó estos ejercicios personales. No tienen punteo, solamente tienen incrementar la velocidad lectora. En Guatemala, en cuanto a las palabras leídas por minuto, sexto primaria debiera de leer entre 125 a 134 palabras por minuto. En la secundaria se espera de 155 a 160 palabras por minuto. Guatemala, a nivel universitario, ¿cuánto cree usted que cuántas palabras debiéramos de leer por minuto? Y no solo leerlas, sino que comprenderlas. Le dejo un ejercicio de lectura rápida, el cual está dentro de la presentación en el momento que lo suban al portal, la cual puede hacer usted uso de ella para realizar una autorreflexión. También hay algunas palabras o frases o pensamientos, como querramos llamarle, que nos van a permitir mejorar la lectura, mejorar ante todo la redacción. Por ejemplo, hay palabras que definen y describen un fenómeno. Entonces, ¿qué pregunta nos podríamos hacer? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus divisiones? ¿Cuáles son sus propiedades? Esto nos va a permitir mejorar la comprensión. También hay palabras clave que puede decirnos
cuál es su origen o causa y cuál es el efecto. Máxime que en la universidad se trabaja el causa y efecto. Y el problema central, ¿verdad? Para ello, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el suceso? También hay palabras que nos van a orientar sobre diferencias y semejanzas. ¿En qué se parecen? ¿En qué son diferentes? Otras que van a instruir cómo hacer o aprender algo. ¿Cómo se llevó a cabo tal operación? ¿Qué estrategia utilizarían? Así también tenemos otro tipo de palabras de preparación que anuncian algo que se va a enunciar o explicar enseguida, antes, a continuación, lo siguiente, abajo presentamos. O palabras de inclusión, indican que todo forma parte de la misma idea y de la misma forma, más, incluso, también, asimismo, además, junto con palabras de comprensión, las cuales indican ideas que tienen similitud. Es igual que, de manera semejante o similar, así como, parecido a, tal, igualmente. Tenemos otro tipo de palabras que son de contraste, aunque, por otra parte, sin embargo, diferente de. Le dejo también dos ejemplos para que usted lo calcule estas palabras en cuanto, esas frases en cuánto tiempo lo va a leer. Comprensión lectora, también lo estuvimos mencionando hace 8 días. Entender las ideas principales como las ideas secundarias de un texto. En cuanto a ello, tenemos algunas técnicas que vienen a favorecer, viéndolo desde otro aspecto. Primero, lea las ideas, capte el sentido del texto, no lea las palabras, aumente su vocabulario. ¿Y cómo lo vamos a lograr? El incremento de nuestro vocabulario, utilizando el diccionario. Pero muchas veces, con el perdón de cada uno de ustedes, pero muchas veces cuando estamos elaborando nuestros trabajos en Word y como no marcó esa línea roja, entonces creemos que está correcta la palabra. Sin embargo, no es así, porque es diferente motivo a motivó. Yo motivo, él motivó, ella motivó. Y la palabra quizás se escribió, usted quería escribir, él motivó, pero como no aparecía la línea, entonces se fue la palabrita sin tilde, motivo, el motivo, que es diferente el mensaje. Hay variedad de tipos de pruebas
También, ¿qué y cómo evaluar? En ese sentido, hay un montón de, hay varios factores que influyen con relación a qué se va a evaluar y cómo se va a evaluar. Porque para algunos es justo, para otros es injusto. Para algunos es objetivo y para otros es subjetivo. Acá voy a ejemplificar, lo cual está en la presentación que se les estará proporcionando en su momento. Por ejemplo, aspectos a considerar para obtener información. Para ello, ¿cuál es su actitud emocional? Disposición del texto y la información añadida en cuadros o ilustraciones. Habilidad de ignorar señales que no interesan. ¿Cómo obtener la información? Fijándonos en el lenguaje corporal. Por ejemplo, supongamos que estemos en un salón de clase y alguno de ustedes estuviera leyendo, si se puso nervioso, si está tenso, incapacidad de estarse quieto, ni bien se pone de pie o va a exponer y comienza con las manos una entre la bolsa o, o también a mover el pie, cómo se encuentra. Todos esos son aspectos que se dan muchas veces, pero eso lo tenemos que contrarrestar, haciendo pausas en la lectura, no tener la vista fija hacia el libro, hacia el texto, hacia el cuaderno, hacia el folleto o copias que tengamos, sino que levantar la vista. Y ello nos va a generar también el poder que la otra persona nos ponga atención. Porque si todo el tiempo estoy con la vista viendo el libro, entonces se va a perder la atención. ¿Cuál debiera de estar acá y acá? Acá, acá. Pero no porque si no estaríamos jugando con nuestra vista y va a ser cansado también para el lector y para las personas que nos están escuchando. Porque no cabe duda de la complejidad que se da en cuanto a la comprensión lectora. Los conocimientos sobre la naturaleza interactiva de los procesos implica que en algún momento puedan impedir alguna respuesta adecuada. Y esto derivado a que la lectura no está siendo eficiente. Para ello es necesario realizar una evaluación si los procedimientos que se están empleando, así también los instrumentos de evaluación son los adecuados. El modelo de evaluación, según el que tomé en cuenta, engloba tres aspectos dimensionales. Nivel proposicional. En él se van a medir dos aspectos. Primero, la comprensión de palabras, poco frecuentes con dos indicadores, recuperar o reconocer significado.
Segundo, la comprensión de oraciones con dos indicadores: identificar o relacionar predicados y argumentos, e identificar circunstancias. Vamos a estar hablando también de dos palabras: explícito e implícito. ¿Qué es lo explícito? Son ideas que el autor transmite de forma directa y clara en el mensaje. Y lo mencionamos muchas veces: explícito, está explícito. O también mencionamos: está implícito, lo cual significa, implícito significa ideas que el autor no comunica de forma directa, sino sugerida. El lector deberá leer entre líneas y captar la información suministrada expresamente. Tenemos también el nivel microestructural, micro a nivel local, con tres indicadores. La primera, establecer relaciones de coherencia referencial. La segunda, establecer relaciones de coherencia condicional. Lo cual va a permitir, si la recuerda, como parte del texto. Otro aspecto que podría darse es si el lector reconoce entre frases que no aparecen de manera literal, o sea, que no están explícitas o implícitas. Respóndase sin pena. Con relación al nivel microestructural, es necesario que el lector lea las diferentes partes de un texto o el texto como totalidad, dándole significado o interpretaciones personales mientras lee. Nivel macroestructural. En él se mide la comprensión de secuencias de más de dos oraciones, párrafos, textos, a través de cuatro indicadores. El primero, reconocer o derivar el significado global del texto. El segundo, establecer relaciones de coherencia condicional. El tercero, establecer relaciones de coherencia funcional. Y el cuarto, determinar la organización lógica del texto. Es decir, realizar operaciones relacionadas con el pensamiento de la superestructura. Igual que en los anteriores, en los dos niveles anteriores. La información puede encontrarse de manera explícita o implícita. Las pruebas que se realizan para evaluar esta fase están también basadas en la formulación de preguntas, pero estas buscan comprobar si se han realizado
las inferencias para obtener el significado global del texto, o si se es capaz de jerarquizar las ideas que lo formulan. Una de las ideas que se propone es que el estudiante proponga títulos de lo leído. Así también que recojan las ideas globales. La comprensión pragmática. Mide la habilidad del lector para establecer relaciones entre el texto y su contexto, tanto inmediato como cultural. Esta dimensión se vale de 4 indicadores. Reconocer los participantes en el círculo comunicativo. Situar el texto en el contexto inmediato y en el contexto cultural. Determinar los propósitos del texto. Establecer el sentido del texto, es decir, qué sentido adquiere de acuerdo con el contexto en el que circula. Uno de los instrumentos que se podrían utilizar para evaluar la comprensión pragmática es la de preguntas cortas. La comprensión crítica. La comprensión crítica mide la capacidad de análisis del lector, lo que implica procesamientos metacognitivos y reflexivos a nivel textual. Esta dimensión es evaluada a partir de 4 indicadores. El primero, transferir información, recontextualizar información, utilizar la información para resolver problemas y realizar otras actividades de naturaleza reflexiva. Segundo, emitir juicios de valor. Tercero, discutir, dialogar con el texto. Y cuarto, comprender significados no convencionales. Porque recordemos que el pensamiento está asociado principalmente a la utilización de información. Utilizar el pensamiento y transferirlo es y requiere de comprensión, así también flexibilidad cognitiva. Ahora, ¿qué implica la comprensión? Contar con los conocimientos previos, relacionar los nuevos conocimientos con los previos y mostrar interés y esfuerzo cognitivo. Ahora, si vamos a la flexibilidad cognitiva implica abordar los conocimientos desde distintas perspectivas. Acá no les dice en la comprensión crítica emitir juicios de valor, discutir, comprender significados no convencionales. Entonces, la flexibilidad cognitiva nos va a implicar abordar los conocimientos desde distintas perspectivas, no solamente desde un ámbito. Digo pobreza, usted lo puede ver desde varios puntos de vista. ¿Pobreza de qué? Pobreza de pensamiento, pobreza de recursos económicos, pobreza de qué.
Entonces hay que ver desde diferentes puntos de vista qué nos quieren indicar. También es necesario trabajar los conocimientos en contextos diferentes. Por ejemplo, le menciono desnutrición. Y lo primero que se nos viene a la mente es, la desnutrición se da porque se da en las familias de escasos recursos, porque no tienen trabajo, porque no tienen qué comer. Y no es así. También se da en familias que manejan cantidades de dinero, porque le es más fácil a la madre o al padre ir a comprar el desayuno a Campero, ir a comprar el desayuno a McDonald's o pedirlo. También le es más fácil pedir el almuerzo desde este punto de vista. Entonces, ese niño no va a estar bien nutrido porque solamente está comprando comida chatarra. Esta semana me sorprendí que tuve que salir y de regreso pasé comprando las tortillas. Y en esa tiendecita, oh sorpresa, había una señora comprando, imagínense, 10 quetzales de tortillas y llevaba tiras, pero tiras de tortrix, de chicharrones. Se llevó 2, 3 bolsas de esto para su casa. Por eso le digo que sí, que los conocimientos deben de utilizarse y trabajarse de diferentes contextos, no solamente en uno, porque acá le estoy ejemplificando aspectos que se dan sobre la desnutrición. El otro aspecto es no simplificar la realidad compleja. Hay muchas cosas que son, desde ese punto de vista, complejos y que, ¿cómo lo vamos a lograr? Leyendo para poder asimilar todos esos aspectos. Actitudes para desarrollar el pensamiento crítico: mente abierta, ser curioso, mostrar interés, pero no curioso para chisme, no curioso para enterarnos de los problemas de las demás personas, no, sino que ser indagador, realizar preguntas, no quedarme, ser inquieto en ese sentido, buscar informarme desde varios puntos de vista, observar. Cuando le digo observar es ir a lo profundo, luchar por tener vista panorámica, que su vista alcance todo lo que le está rodeando, todo lo que tenga al frente ahorita, tanto a los lados como enfrente. Y luchar, eso lo va a lograr con ejercitación. Entonces, son aspectos que necesitamos mejorar también. También comparar, hacer las comparaciones adecuadas y en el momento oportuno con relación a los contenidos. Interpretar esa información que podamos tener. Inferir la información, elaborando conclusiones sobre la relación entre problema y pregunta. Cuando hacemos ese aspecto de
llegar a conclusiones sobre el problema, entonces estamos haciendo inferencias. Genera también una postura personal con relación a las conclusiones. Vamos a poder expresar y compartir el conocimiento desde otros puntos de vista. Hay un cuadro de lectura crítica que se los voy a trasladar posteriormente, donde está la estrategia, por ejemplo, la fuente, qué habilidades de razonamiento va a obtener con relación a la fuente, también el distinguir hechos. Recordemos que hace 8 días estuvimos platicando sobre qué es un hecho y qué es una opinión. Se lo recuerdo. Opinión, algo que no es ni verdadero ni falso. Hecho, porque no sabemos de dónde proviene, ¿verdad? Un hecho es algo real. Es algo que o es falso o es verdadero. También tenemos acá descubrir connotaciones, el lenguaje, qué tono se va a emplear, el tema, identificar y formular hipótesis, cuáles son las centrales, si hay hipótesis secundarias, cuál es la causa, cuál es el efecto. Tenemos también otro tipo de aspectos que nos pueden permitir favorecer la lectura crítica. ¿Quién se beneficia de esto? ¿Quién se perjudica de esto? ¿Quién decide sobre esto? ¿Quién está más directamente afectado? ¿Cuáles son las fortalezas o debilidades? ¿Cuál es otra alternativa? ¿Qué sería un contraargumento? ¿Dónde veríamos esto en el mundo real? ¿Dónde hay situaciones o conceptos similares? ¿Dónde está la mayor necesidad para esto? ¿Cuándo esto es aceptable o inaceptable? ¿Por qué es un problema o reto? ¿Por qué es relevante para mí y para él no? ¿O para ella no? ¿O también por qué es relevante para mí y para los otros también? ¿Cómo sabemos la verdad sobre esto? ¿Cómo vamos a enfocar esto con seguridad? ¿Nos beneficiamos a nosotros mismos o a otros? ¿Nos perjudica a nosotros o va a perjudicar a otras personas? ¿Será que esto lo vamos a ver en el futuro? Las características generales de las pruebas también tenemos que se va a evaluar la comprensión, los textos y materiales son desconocidos muchas veces, lo cual constituye el mejor medio de comprobar el dominio de la capacidad lectora, porque para la evaluación de comprensión lectora se le pueden brindar párrafos y usted los desconoce. A eso se refiere este aspecto.
La elaboración de las pruebas. Se deben de seleccionar de manera adecuada y enfocados a los objetivos a perseguir. Dentro de lo que tenemos acá, voy a hacer solamente dos ejemplos de pruebas. El recuerdo libre. Pese a que es mucho lo que se puede inferir sobre la comprensión del sujeto a partir del material recordado, pero también a veces el estudiante no logra responder derivado a otros tipos de factores que pudiera tener ese día. Por ejemplo, problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas de salud. Entonces, sus respuestas no van a ser las adecuadas. Y todos esos factores son necesarios tomarlos en cuenta. También está el otro tipo de prueba de verdadero o falso, falso verdadero, las cuales van a permitir determinar la veracidad o falsedad de la pregunta. Acá van a haber 25 preguntas que usted las puede utilizar para evaluar la comprensión lectora o que le puedan servir como sugerencias de comprensión lectora. Por ejemplo, aparecen unas de valorar si comprendió el contenido del texto, relacionar el contenido del texto con otras experiencias o con otra información, relacionar el contenido del texto con otras experiencias o con otra información desde otro ámbito, valorar la estructura y el contenido del texto, hacer una valoración personal del texto. Todos estos son aspectos que le van a permitir obtener mejor información. Habrá un ejemplo de comprensión lectora dentro de las diapositivas que se les van a estar proporcionando. Regresando un poquito a lo que es valorar si comprendió el texto, el contenido del texto, hay algunas preguntas como las siguientes. ¿De qué se habló en el texto? Si el texto es narrativo, ¿cómo empieza la historia? ¿Qué problemas se presentan? ¿Cómo se resuelve el problema? ¿En qué termina la historia?